sigue siendo el mismo. En Abraham vemos el Dios del llamamiento. Dios nos llama. En Isaac vemos el Dios de la promesa o de la riqueza. Isaac nació y ya era rico. Y así también cada uno de nosotros, en lo espiritual somos ricos. Pero también vemos al Dios de Jacob, el Dios que lo transformó. Y bueno, estos son atributos de nuestro Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el de Jacob. Todos ellos encontramos aquí, en esta galería. Por la fe, versículo 11, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Este versículo 12 es muy interesante. Nos habla del resultado de la fe. Y es muy interesante ver la forma en que el Espíritu Santo describe la situación de Abraham, ya casi muerto. De ahí salieron estrellas como las estrellas y como la arena. Dos tipos de genealogía. Las estrellas hablan de los creyentes de la iglesia por la fe. Nuestra ascendencia es espiritual y celestial. También hace comparación con la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esto habla de la tierra y representa a Israel. Abraham tiene este privilegio por la fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel,
y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Una larga lista. Si miramos con detalle, hay varios temas o puntos muy interesantes que no están ahí. Por ejemplo, nos dice que Israel caminó 40 años en el desierto, porque eso no fue de fe, sino de obstinación. Pero otra cosa, mientras meditamos en esto, vemos cada uno de estos personajes, vemos las cosas que ellos hicieron, y realmente creo que a todos nos gustaría haber participado ahí, o de haber tenido una charla con ellos. ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? Ellos estaban viendo hacia el futuro lo que la obra de Cristo iba a traer. Cada uno de ellos tiene una virtud. Cada uno de ellos tuvo una experiencia de victoria. Y tal vez nos costaría elegir uno, tal vez uno de los más populares, David. Si yo hiciera una encuesta hoy, ¿con cuál de estos personajes usted cree que fue el más grande? Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo capítulo 11. Como dije, todos ellos miraban a Cristo y su obra. Mateo capítulo 11, vemos lo que el Señor Jesús dijo. Mateo capítulo 11, el versículo, vamos a leer del versículo 8. Mateo 11, verso 8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y note lo que dice el verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Todos los que hemos leído nacieron de mujer, pero el más grande es Juan el Bautista. ¿Usted hubiese elegido a Juan? Yo creo que no. ¿Qué lo hizo tan grande a Juan? Que él vio al Mesías. Eso lo hizo grande. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué dice su Biblia? Mayor es que el más grande de todos los hombres, Juan. Pero cualquiera de los que hemos nacido del Espíritu somos más que él. ¿Cómo cambia la forma de ver? Antes queríamos ir a estar con ellos, allí en sus experiencias. Pero ahora vemos algo más grandioso todavía. El más pequeño del reino de Dios es mayor todavía. Eso es porque Cristo vive en nosotros. Todo lo que ellos hicieron, nosotros vamos a hacer mucho más aún. ¿Puede apagar fuegos? Sí. Con razón que Pablo dice todo por Cristo. Este es nuestro privilegio. Ellos pasaron su experiencia.
ellos pasaron su experiencia. Y vamos a volver a leer